Bienvenidos. Quiero darle la bienvenida a todos hoy día darle la bienvenida desde distintos países que nos están acompañando el día de hoy. Vamos a tener participantes en casi todos los países en los cuales estamos presentes, que a continuación voy a decir más o menos dónde estamos. El día de hoy vamos a dedicarnos al webinar La importancia de las suturas oftálmicas. Mi nombre es Gonzalo Banort, yo soy director de Sutubet. Sutubet es una empresa que se preocupa mucho de la salud animal y estamos presentes en muchísimos países de la región. Estamos en México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina y próximamente estaremos presentes en El Salvador y Uruguay. Nacimos alrededor del año 2019 y hemos logrado esta expansión bastante rápida gracias a la preferencia de nuestros clientes y el reconocimiento por el valor de nuestros productos. Dirán entonces, ¿qué cosa es tan importante para Sutubet? Y para nosotros, la salud de nuestras mascotas es tan importante como la nuestra. ¿Por qué? Porque nuestras mascotas son una parte integral de la familia y deberían tener servicios de salud de la misma calidad que la salud humana. ¿Cómo? Dándole seguridad y confianza al veterinario médico a la hora de brindar un servicio de salud a nuestras mascotas. ¿Y con qué? Con productos de alto valor, buena calidad a precios competitivos para el manejo de la salud animal. Estas son las cosas que nos mueven, las cosas que nos hacen ir cada día a la oficina y tratar de brindarles a ustedes las mejores herramientas de trabajo para lograr esos objetivos. Hoy en día contamos con el portafolio de suturas quirúrgicas veterinarias más completo en Latinoamérica y también tenemos mallas quirúrgicas de refuerzo de nylon. El día de hoy nos va a acompañar el doctor Rodrigo Melgar, que es especialista en oftalmología. Él es médico veterinario egresado de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa. Tiene una práctica privada en oftalmología clínica y microcirugía ocular en pequeños animales, que está en Arequipa y en Lima. Y él hizo un curso de especialización en oftalmología veterinaria en la Universidad Autónoma de Barcelona. El doctor Melgar tomará la palabra en la presentación ahora en adelante y va a tener unos bloques. Estos bloques, él va a hacer su pequeña exposición y luego empezará a responder preguntas. Las preguntas, por favor, por una cuestión de orden, pediríamos que las hagan a través del chat y las estaremos contestando de la forma más ordenada posible y tratando de agruparlas dentro de contextos que sean similares. Con eso, yo les agradezco una vez más muchísimo su presencia y voy a dejar el piso o la pantalla al doctor Melgar. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas noches con todos nuestros colegas de Latinoamérica. Agradezco a Sutubet por la invitación a compartir un tema que es muy importante para las cirugías oftalmológicas del día a día. Quisiera saber si se logra ver la pantalla y escucharme bien. Quisiera que me confirmen, por favor. Sí, todo bien, Rodrigo. Perfecto. Entonces vamos a proceder con este webinar titulado La importancia de las suturas oftálmicas. Este es el esquema de la noche. Vamos a hablar un poco de introducción. Hemos escogido algunas suturas más usadas en la cirugía oftalmológica, tanto en macrocirugías como en microcirugías. Me gustaría compartir esta reflexión y es que los tejidos del ojo demandan una sutura idónea para que nuestros procedimientos quirúrgicos tengan un porcentaje de éxito elevado. Muchas veces hemos visto las cajas de suturas
y en cada caja o en cada sobre de sutura hay información de por medio. Por ejemplo, el 5, el slash y el ceros, el 6, el slash y el ceros, nos habla del calibre de la sutura, del grosor de la sutura. Debajo, por ejemplo, en este caso dice DS15, habla del tamaño de la aguja en milímetros, ¿no? En este caso es una aguja de 15 milímetros. En cuanto a la forma de la aguja, en oftalmología a nivel de párpado se usa una aguja cortante, y a nivel de microcirugía hablamos de las agujas espatuladas. Y la curvatura en algunas técnicas quirúrgicas es importante. Por lo general, de manera estándar en oftalmología se utiliza la curvatura de 3/8. Así que para las macrocirugías, donde definitivamente se necesita magnificación, no una magnificación como otro tipo de suturas 8 ceros, 9 ceros, pero sí se requiere de iluminación y magnificación, podemos utilizar suturas 5 ceros, 6 ceros, y una de las suturas ideales para lo que es párpados y conjuntiva es la polidioxanón. Para otro tipo de microcirugías, ¿de acuerdo? No son visibles estas suturas, tanto 8 ceros y 9 ceros, así que vamos a requerir de un microscopio quirúrgico, vamos a requerir de mayor magnificación e iluminación para proceder con nuestras técnicas. Así que vamos a empezar a hablar de la polidioxanona y cómo la polidioxanona nos puede ayudar a realizar ciertas técnicas quirúrgicas. Vamos a hablar en este momento de las técnicas quirúrgicas de entropión, laceraciones palpebrales, neoplasias palpebrales, cantoplastias, que son cirugías preventivas de proptosis del globo ocular, y las adenopexias en casos del prolapso de glándula de la membrana nictitante. Tengamos en cuenta que por lo general, de manera estándar, podemos utilizar 5 ceros para lo que es párpados en razas pequeñas, medianas y grandes. Pero también hay casos y casos. No voy a negar que hemos llegado a utilizar 4 ceros para razas grandes o gigantes. O para razas toy podemos llegar a utilizar 6 ceros. Y los materiales más usados, definitivamente el nylon, es una muy buena oferta para oftalmología. El detalle es que es una sutura no absorbible. Pero tenemos la polidioxanona y también el poliglecaprone, que son suturas que nos pueden servir bastante para oftalmología y evitar retirarlas, removerlas de nuestros pacientes. Definitivamente, ya lo habíamos hablado, pero es de importancia la curvatura de la aguja, el tipo de la aguja y el tamaño. No es lo mismo utilizar 10 milímetros, 15 milímetros, de 20 milímetros. Y esto nos va a ayudar a que el éxito de la cirugía sea cada vez mayor. En cuanto a las técnicas quirúrgicas de entropión, vamos a hablar muy brevemente de cada una. La idea es no profundizar, sino en qué cirugía se indica o no tal sutura, en qué cirugía se indica o no tal aguja. Sepamos que cuando el paciente tiene menos de 5 meses y tiene entropión, se pueden realizar ciertos procedimientos no cruentos, lo que implica no anestesiar al paciente de manera general, porque lógicamente es muy pequeño, anatómicamente no es posible una cirugía y a nivel inmunológico también requiere como prioridad sus dosis de vacuna. Entonces se puede colocar puntos de sutura, el llamado tacking, que van a corregir temporalmente el entropión hasta que tenga los 5 meses, ya tenga las vacunas, ya haya crecido anatómicamente, y es que recién se va a poder realizar una cirugía definitiva. Por otro lado, tenemos las grapas quirúrgicas. Estas suturas mecánicas se pueden utilizar para corregir el entropión de manera temporal, es una otra alternativa.
Y también tenemos el colágeno subcutáneo de ácido hialurónico. Nada más lo voy a nombrar. En cuanto a las técnicas cruentas, cuando ya el paciente suele tener más de 5 meses, sí merece la pena realizar cirugías mucho más elaboradas. Entonces, la técnica estándar para resolver un entropión, sea cual sea la raza, por lo general es el Celsus-Hotz, el Celsus-Hotz modificado, el YV, el lifting, Stades y el Brown Suspension. En este caso podemos observar el ojo de un bulldog inglés y si se dan cuenta, pues no hay borde palpebral. Donde están los signos de interrogante es donde no podemos observar el borde palpebral porque el borde está enrollado hacia adentro. Entonces, es importante tener esto en cuenta al momento de la técnica. En este caso hemos utilizado una técnica de 360 grados y hemos suturado con polidoxanona. Fíjense la cantidad de puntos que van, la cantidad de sutura que se utiliza en esta técnica. Entonces, remover estas suturas, si hubiéramos escogido nylon, pues prácticamente hay que anestesiar por segunda vez a nuestro paciente. Entonces, la polidoxanona nos permite realizar un solo acto quirúrgico y anestésico y evitar pasar por una sedación o una anestesia para retirar estas suturas. Es importante, cuando hay un entropión en 360 grados, retirar el exceso de piel, inclusive tanto en el canto medial como en el canto lateral. Por lo general, lo que hacemos es la síntesis del canto medial, la síntesis del canto lateral. Podemos colocar 3 suturas, digamos por aquí está el punto que une el ángulo, y colocamos 3 suturas inferior, 3 suturas superior, y lo mismo de este lado. Empezamos a afrontar, empezamos a distribuir los espacios, y fíjense cómo este entropión se va solucionando. Ya podemos ver en esta zona lo que es el borde palpebral. Fíjense acá, ya podemos visualizar el borde palpebral. Seguimos distribuyendo los espacios. Acá todos los puntos de suturas es con nudo cirujano. Fíjense la distribución, aproximadamente son cada 5 milímetros entre punto y punto. Entonces nos permite realizar una cirugía donde se colocan los puntos estratégicamente y el paciente puede parpadear y afrontar borde con borde, como pueden observar. Fíjense cómo afronta borde con borde y ya no hay entropión. ¿De acuerdo? También la polidoxanona nos puede servir para resolver lo que son las laceraciones palpebrales en casos de peleas o mordidas. Es una sutura que por lo general nos ofrece muy buena duración en lo que cicatriza. Al ser monofilamento, pues evitamos la contaminación de la sutura a comparación de las polifilamentosas. Y lo bueno es que es una sutura absorbible, ¿no? En este caso, por ejemplo, hemos utilizado nylon, pero fíjense que son 3 puntos que le colocamos. Esto fue por una mordida. Hicimos una síntesis de puntos muy breves, dejando espacio para que pueda drenar. Nylon también se puede utilizar, pero son 3 puntos. Esto se puede retirar sin la necesidad de una anestesia o sedación. Si hasta acá tienen alguna duda, una pregunta, pueden escribirla en el chat. Pronto voy a llegar a una diapositiva donde vamos a poder absolver todas las dudas que tengan. En caso de las neoplasias palpebrales, por supuesto que también la polidoxanona o inclusive también el poliglecaprone podría ser una muy buena alternativa. Recuerden que en pacientes donde tengan una neoplasia palpebral que es menor a 1/3 de la longitud del párpado, la técnica indicada sería una técnica en V o en cuña. Usualmente utilizamos una pinza de chalación
que nos va a generar aquí hemostasia y también nos va a generar un soporte donde vamos a poder realizar las incisiones en forma de V. Posteriormente utilizamos un punto en 8 para realizar la síntesis. Hacemos un punto en 8 y realizamos la síntesis. En casos donde neoplasias palpebrales excedan más de un tercio de la longitud palpebral, la técnica ideal vendría a ser una blefaroplastía en H. ¿De acuerdo? Lo vamos a nombrar, no vamos a entrar en detalle, pero son las indicaciones. ¿Cómo realizamos un punto en 8? Pues el punto en 8 usualmente tiene 4 tiempos. El primer tiempo va a la altura de la glándula de meibomio, tiene que ser perpendicular a la glándula de meibomio. Entonces ingresamos por fuera, salimos por dentro, seguimos entrando por dentro, salimos por la glándula de meibomio, vamos a hacer un lazo y vamos a ingresar por la glándula de meibomio perpendicular y posteriormente salimos. Si se dan cuenta, forma un cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, al jalar de los cabos, se forma el punto en 8. El punto en 8 en oftalmología es muy importante para dominar la mayoría de las técnicas de cirugía palpebral. Desde luego ayuda a la reconstrucción del borde palpebral, es un punto básico para las cantoplastias y, como ya lo hemos visto, la resección tumoral en V. Las cantoplastias. Recuerden, la cantoplastia es la disminución del largo del borde palpebral. Y esto tiene bastantes indicaciones para prevenir la proptosis del globo ocular, para resolver entropión del canto medial. Entonces, mi pregunta aquí va. Dense cuenta el espacio reducido que tengo en el canto medial. Es muy reducido las maniobras que puedo realizar, teniendo en cuenta que este es un portaagujas de DERF de 11 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si usamos acá una aguja de 20 milímetros? Pues va a ser muy incómodo trabajar en esta zona. Entonces, lo ideal es trabajar con una aguja de 15 milímetros o hasta 10 milímetros. Esos 5 milímetros realmente marcan la diferencia. Y además, por donde va a entrar la aguja, es un espacio, es un tejido muy delicado. No podemos entrar con una aguja demasiado grande porque corre el peligro de desgarro y complicación postquirúrgica. Entonces, en este video les muestro cómo ingresamos, si se dan cuenta, de afuera hacia adentro. Y ahora vamos a ingresar por la parte interna del párpado y vamos a salir por glándula de meibomio inferior. Entonces hay que tener precisión, la aguja tiene que ser cortante. Acá se dan cuenta, voy a salir por glándula de meibomio, ¿de acuerdo? Del párpado inferior. Entonces hay muy poco espacio, muy poco tejido. Y procedemos con el otro video, ingresando por la glándula de meibomio perpendicular. Ahí hemos ingresado por esta glándula de meibomio. Fíjense cómo se forma un lazo, ¿de acuerdo? Fíjense cómo se forma el lazo. Y vamos a ingresar por la parte interna del párpado y salimos perpendicular generando un cuadrado. Vamos a jalar de los cabos a continuación. Y es así como se forma el punto en 8. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos hablado de párpados. Dense cuenta que importa el tamaño de la aguja, importa el calibre de la sutura,
importa, por supuesto, la curvatura de la aguja. Realizar una cantoplastia con una aguja de 1 medio, curvatura de 1 medio, es muy complicado. Se nos puede desgarrar lo que es el párpado. Entonces, todos estos aspectos hay que tenerlos en cuenta. Acá tenemos, por ejemplo, una sutura bastante gruesa. Es un nylon, por lo menos de 4 ceros, que pues al no realizar también, porque importa también la técnica de sutura, importa el material, esto puede generar algunas complicaciones, ¿no? Entonces, inclusive también el ácido poliglicólico es una muy buena oferta, pero hay que realizar una buena técnica quirúrgica. A título personal, yo prefiero utilizar las suturas monofilamentosas. Siento que algunas suturas polifilamentosas pueden generar dehiscencia de estos tejidos conjuntivales. Tengan en cuenta que hay 11 técnicas de cómo resolver el prolapso de glándula de la membrana nictitante. Una de las más antiguas es el Morgan y Moore, que está desde hace 40 años, así que esta enfermedad, esta patología se resuelve mediante cirugía, reintroduciendo la glándula, más no haciendo ablación de esta, porque genera el 30-35% de la producción lagrimal. Así que en estos videos les voy a detallar muy brevemente los 3 pasos más importantes para que esta cirugía sea un éxito. Más allá de hacer una divulsión con una correcta tijera, en este caso es una Stevens, hay que hacer una divulsión en la cara interna de la membrana nictitante. También hay que hacer una incisión paralela y precisa, donde vamos a crear 2 líneas o 2 heridas quirúrgicas y vamos a proceder con el patrón de sutura. No solo es importante el tipo de sutura, el tipo de aguja, sino también el patrón de sutura. Y en este caso estamos utilizando un patrón de sutura tipo Schmiden, que básicamente es un invaginante, donde agarramos la porción de la conjuntiva distal y vamos a ingresar por dentro y salimos por fuera, como pueden observar en el video. Ahora lo que hacemos es cambiar de lado la aguja y vamos a ingresar por dentro de la incisión más proximal y salimos por fuera. Entonces, esta sutura o este patrón va a ir invaginando y vamos a evitar la posibilidad de que el nudo o la sutura roce la córnea, porque esa es una de las complicaciones más frecuentes o más comunes en este tipo de cirugías. Entonces, acá podemos observar la glándula prolapsada y después de la cirugía quedaría así, como una espina de pescado, para que se entienda. Se puede observar el patrón de sutura tipo Schmiden. Ese es el patrón ideal para resolver esta patología. Hasta acá tenemos los usos o las indicaciones principales de una polidoxanona 5 ceros, pero también tenemos usos de polidoxanona 6 ceros, que es mucho más delgada. Y principalmente lo utilizamos para cirugía de conjuntiva. Puede ser un desgarro de conjuntiva, una neoplasia conjuntiva, pero cuando realizamos cirugía de glaucoma, en caso de evisceración y prótesis intraescleral, se puede suturar con 6 ceros. La esclera, que es este caso, acá hemos suturado esclera en patrón Schmiden, con una polidoxanona 5 ceros. Pero cuando tenemos que suturar cápsula de Tenon y conjuntiva vulvar, lo hacemos con polidoxanona 6 ceros. Importa y realmente vale la pena utilizar la sutura ideal
para evitar posibles complicaciones. Lógicamente, realizar esta técnica quirúrgica está contraindicado en felinos, dado que puede generar la aparición de sarcomas intraoculares, ¿no? Hasta acá quisiera saber si hay alguna pregunta de los usos de polioxanona 5 ceros, 6 ceros, si hay preguntas, dudas de las macrocirugías que he mostrado hasta el momento. Vamos a darles unos minutitos para que puedan tipear, porque no todos tipean rápido. Porque al final la idea de estos webinars es compartir información de un lado, principalmente de la nuestra, pero también que ustedes compartan sus inquietudes, sus experiencias y podamos aprender en ambos caminos. Entonces les pido por favor que se lancen con sus preguntas y que el doctor Melgar nos pueda ayudar y responderlas. Muchísimas gracias. Tal vez hay alguna pregunta en cuanto a alguna técnica. Hay una pregunta que dice polidioxanona o poliglecaprone. ¿Cuándo usar cada una? Y otra que también está en las mismas líneas, ¿qué diferencia hay entre polidioxanona y poliglecaprone? Y de ahí ya viene una pregunta técnica, que es ¿qué tipo de sutura debo utilizar cuando hay tercer párpado? Empecemos con esas tres, por favor. Bueno, con esas dos, en verdad, ¿no? Polidioxanona, poliglecaprone y la del tercer párpado. Tanto polidioxanona como poliglecaprone he tenido la experiencia de utilizarlas en estas cirugías de párpados, de conjuntiva. Ambas son una muy buena propuesta. La polioxanona por lo general demora mucho más en reabsorberse a comparación del poliglecaprone. La diferencia y por qué me inclino más hacia polidioxanona puede ser la memoria que tiene el poliglecaprone. Así que por eso es que yo deseo utilizar o prefiero utilizar la polioxanona. Siento que me es mucho más cómodo trabajarla. Siento que es una sutura mucho más noble. El poliglecaprone tal vez la siento un poco más rebelde, por decirlo así. La segunda pregunta, o la tercera me parece, era ¿qué sutura se utiliza en caso de tercer párpado? Pienso que la pregunta es muy general. Tal vez quiso decir cirugías de la membrana anestitante o el tercer párpado. Por lo general, y dependiendo de la patología que tenga, suelo utilizar una polidioxanona de 5 ceros, curvatura 3 octavos y de tamaño de 15 milímetros. Esa es la sutura estándar para tratar no solo patologías de membrana anestitante, sino también de párpado. Y en cuanto a conjuntiva, principalmente polioxanona de 6 ceros, tiene que ser más delgado, hasta 7 ceros podría ser. Igual, con el mismo tamaño, puede ser 15 milímetros o hasta 10, porque recuerden, es un tejido muy delicado, es un tejido que se puede matizar ante tanta manipulación, entonces hay que ser más nobles, hay que ser más delicados con el tejido de la conjuntiva. Por eso es que prefiero 6 ceros hasta 7 ceros, pero por lo general 6 ceros va bastante bien. Ok, tres preguntas más. La primera, y te dejo para que la respondas y después sigo con las otras. ¿Genera algún tipo de daño la sutura en 8 en las glándulas de meibomio? Muy buena pregunta. Definitivamente que sí. El largo del párpado tiene en el perro promedio unas 40 glándulas de meibomio. Para solucionar, si ponemos en la balanza, solucionar un desgarro sacrificando 2 glándulas de meibomio, porque han podido observar que son 2 glándulas de meibomio, a comparación de esperar que cicatrice por segunda intención y esto genere más inflamación, más fibrosis, yo creo que ahí va a haber una meibomitis, puede haber una meibomitis generalizada. Entonces,
La pregunta está muy interesante, pero yo sí sacrificaría 2 glándulas de meibomio. Eso quiere decir que dudo mucho que se altere la calidad de la lágrima, pero poniendo esto en una balanza, sí justifica realizar un punto en 8 introduciendo la aguja por las glándulas de meibomio. Es la técnica que está escrita desde hace muchos años. Y si no realizamos esa técnica y solo colocamos un punto de sutura horizontal al borde palpebral, al momento de anudar, hay la posibilidad que estos puntos rocen la córnea y generen úlceras. Entonces, lo que nos brinda el punto en 8 es que el nudo se haga distal al borde y podamos evitar el roce de los nudos con la sutura y evitar úlceras de córnea. Y cuando se colocan los puntos horizontales, uno debajo de otro, podemos dejar los cabos más largos y podemos trenzarlos entre las suturas y así nos evitamos de que los cabos rocen la córnea y evitar úlceras corneales, que es una de las complicaciones más frecuentes. Otra pregunta más. ¿A partir de qué edad se recomienda realizar corrección quirúrgica de entropión en caninos y en razas como Shar-Pei? Por lo general, a partir de los 5 meses, como les comenté, menos de 5 meses, se puede hacer algunas técnicas, pero son no cruentas. Son técnicas que no requieren anestesia general. Se pueden hacer con anestesia local y tal. Pero a partir de los 5 meses, ya el paciente tiene todas sus dosis de vacunas, ya el paciente a nivel inmunológico el sistema inmunológico está reforzado, anatómicamente ha crecido, entonces ya merece la pena, justifica someter al paciente al quirófano y hacer una cirugía completa o cruenta dentro de lo que cabe en la clasificación. Y un par de preguntas de la misma persona y con esto terminamos las preguntas de esta parte para pasar a la siguiente. El primero es una solicitud de volver a explicar en qué casos se usa la prótesis epiescleral. Y la segunda es una pregunta que dice, ¿qué suturas se utilizan en cirugías de colgajos en úlceras corneales? ¿Qué suturas se utilizan en colgajos de úlceras corneales? Lo vamos a hablar a continuación, así que esa pregunta, si nos la pueden repetir en el segundo segmento, donde vamos a hablar de microcirugía. En cuanto a la primera, que hablamos de las prótesis intraesclerales, las prótesis están indicadas en casos de glaucoma de ojo no visual. A ver si, aquí está. Glaucoma de ojo no visual, se puede indicar evisceración más implantación de prótesis como alternativa. Segunda alternativa puede ser una ablación química del cuerpo ciliar. Y solamente cuando hay tumores intraoculares se puede realizar una enucleación previa a ecografía ocular. Básicamente esas son las indicaciones respondiendo a la pregunta. Pero la diapositiva y por qué toco esta técnica es porque es una cirugía donde se trabajan 2 tejidos muy delicados, la cápsula de Tenon y la conjuntiva vulvar. Entonces, en estos casos, lo que sugiero es la utilización de la polidoxanona 6 ceros. Considero que la polidoxanona 5 ceros para cápsula de Tenon, para conjuntiva vulvar, considero que es un tanto más gruesa y eso puede generar muchas veces úlceras de córnea. Listo, doctor. Sigamos con la segunda parte para ir avanzando. Muchas gracias, Gonzalo. Ya vamos a hablar de suturas que no se observan a simple vista, son más delgadas que el cabello. Estamos hablando específicamente del nylon 8 ceros, que dentro de las cirugías de glaucoma, en este caso de ojo visual, podemos
anclar o suturar las válvulas, en este caso la válvula de Ahmed, la podemos suturar a la esclera. Y es importante aquí el grosor de la sutura. 9 ceros es muy delgado, 7 ceros es muy grueso. Entonces, las especificaciones están. Lo que está estandarizado es utilizar un nylon 8 ceros. Y este nylon también tiene que tener, la aguja tiene que tener ciertas características, como debe ser espatulada, definitivamente, porque tiene que traspasar lo que es la esclera, que es un tejido fibrótico, y el tamaño de la aguja y la curvatura también entra a tallar. ¿De acuerdo? Así que una de las indicaciones puntuales del nylon 8 ceros es los gonioimplantes. También se puede hacer cirugía corneal, por ahí tal vez me lo preguntan. Sí, sí se puede hacer. En realidad, cuando se empieza a trabajar lo que es microcirugía de córnea, si empiezas a trabajar con un 10 ceros, que es una de las suturas más delgadas, pues la curva de aprendizaje se te va a hacer más compleja. Lo ideal sería un 9 ceros, pero es bastante delgado, no se ve, necesitas mucha práctica. Entonces, se puede trabajar con suturas 8 ceros, por ejemplo, si están iniciándose en cirugía corneal, pueden empezar con un 8 ceros, ¿de acuerdo? 7 ceros ya empieza a ser un tanto más grueso, 6 ceros ni hablar, 6 ceros no, pero pueden iniciarse con un 8 ceros. Es una introducción para la curva de aprendizaje de microcirugía ocular, viene bastante bien. Ahora, la sutura 9 ceros de nylon definitivamente es una de las más utilizadas en las microcirugías que se realizan como en cristalino. Y las especificaciones son las mismas. Tiene que ser el tipo de aguja espatulada, la curvatura 3/8 y el tamaño tiene que ser definitivamente muy pequeño. Entonces, lo que nos ofrece las suturas de microcirugía de doble aguja es poder cortarlas y poder trabajarlas de mejor manera, ¿no? Les comparto 2 libros fabulosos de microcirugía ocular. Tenemos el Maxay y el Eisner. Este libro nos habla mucho de las técnicas de sutura y este otro libro nos habla de algunos procedimientos que se pueden realizar de acuerdo al tejido del ojo. Si quieren adentrarse en este mundo de la microcirugía, se los aconsejo y se los comparto. Tengamos en cuenta que cuando hay una sección en la córnea, en este caso, importa cómo se ingresa con la aguja. No es suturar por suturar, es importante que al momento del primer ingreso se haga un ángulo de 90 grados. ¿De acuerdo? También importa por dónde va a salir la aguja. No es lo mismo que pase por el estroma anterior a que pase por el estroma profundo. Tiene que haber tiene que ser paralelo. Y también importa la distancia de la lesión hasta donde hemos ingresado. Y lo vamos a ver mejor acá. A ver. Podemos observar, y lo ideal, que cuando empezamos a suturar córnea, cómo es que la sutura tiene que llegar hasta el estroma profundo. Y también importa la distancia entre punto y punto. ¿Qué sucede si es que, por ejemplo, esta distancia B es más larga a comparación de esta distancia A? Se van a dar cuenta que la córnea va a estar sobrepuesta. Eso es lo incorrecto. O, por ejemplo, en lesiones diagonales u oblicuas, si utilizamos la misma lógica, debería ser del mismo tamaño. Pero en estas lesiones oblicuas no tienen que tener el mismo tamaño, la misma distancia. Tiene que ser mucho más
distante, mucho más largo el punto que va de esta zona para que pueda haber un buen afronte y evitar la sobreposición. Algo que también importa al momento de suturar, al momento de hacer las microcirugías, es el largo. Los puntos de sutura tienen que tener cierto largo, no pueden ser muy cortitos, porque al ser muy largos, y también tienen que ser homogéneos en cuanto a la distancia, va a generar una zona de compresión, que es esta parte de acá. Si se dan cuenta, entre sutura y sutura, cuando son altos o altas suturas, genera una zona de compresión. Entonces, en esta zona va a haber un buen afronte y vamos a evitar fugas. Por ejemplo, si estamos suturando una córnea, hemos hecho una cirugía de cataratas, si hacemos los puntos muy cortos, ¿de acuerdo? Por más que tengan cierto espacio, va a haber una fuga y por acá puede haber una fuga de humor acuoso. Entonces, la importancia no solamente de cómo pasas la aguja por la córnea, sino también el largo que deben de tener y la distancia. Todo esto suma al momento de hacer microcirugía. Así que vamos a clasificar algunas microcirugías de córneas que tenemos, como son las queratoplasias, injertos de membrana, injertos conjuntivales, y ahí vamos a responder las preguntas que nos tienen. En cuanto a las queratoplasias, podemos hacer un trasplante de córnea, ¿sí? Con un nylon 9 ceros, y si se dan cuenta es importante el tamaño, perdón, la distancia de este punto a este punto. Tiene que ser similar, tiene que tener el mismo tamaño para evitar, lógicamente, fugas de humor acuoso, porque estamos reemplazando la córnea de espesor completo. Otra de las pautas es que esta sutura, digamos que está ahora 6, tiene que ir perpendicular o paralela a esta que es ahora 12, como lo podemos ver en este ejemplo. ¿De acuerdo? Son algunas de las utilidades perdón, indicaciones de un nylon 9 ceros. También importa el patrón de la sutura. Cuando hacemos cirugía de córnea, por lo general utilizamos un patrón 1-1-1. Son nudos corredizos. Se necesita bastante práctica porque al momento de jalar los cabos se puede generar o podemos perder bastante sutura. Así que, por lo general, hacemos un nudo simple, jalamos los cabos, hacemos otro nudo y el segundo nudo tenemos que jalar la sutura hacia un extremo. Ahí vamos a evitar que los cabos se salgan. Y por último, terminamos de afrontar cambiando la dirección de los cabos. Hay muchas técnicas de trasplante de córnea. Estas son técnicas realmente para llegar a obtener este nivel de síntesis. Hay que practicar muchísimo, pero se las comparto para que sepan que existen otros tipos de técnicas quirúrgicas, perdón, de sutura. En este trasplante de córnea, el paciente tiene amenaza positivo, fue un trasplante de espesor completo. También podemos utilizar el nylon 9 ceros en las transposiciones córneo-conjuntivales, ¿de acuerdo? Esta es una cortesía del doctor Pablo Sande de Argentina. Podemos utilizar membranas biológicas. Acá lo que hicimos fue una práctica de trasplante de una cáscara de manzana en un tomate, ¿sí? Fíjense, las suturas tienen que ir lo más perpendicular posibles. A medida de lo posible, también tiene que respetarse el espacio entre sutura y sutura y también el largo tiene que ser el mismo, por donde entra la aguja y por donde sale. Entonces tenemos para injertar varios tipos de membranas amnióticas,
túnica vaginal de testículo, ya también membranas mucho más elaboradas, como es la de colágeno tipo 1, el BioSys, cápsula renal equino, pericardio. Se pueden injertar muchas cosas en las córneas. En este caso, en un DCM-TOC le injertamos membrana amniótica. Esta es una de las primeras cirugías que realicé, microcirugías con membrana amniótica. Fíjense cómo me salían los puntos, me salían muy cortos. Esto no es lo ideal, porque lógicamente no generamos esa fuerza de tensión, pero si comparamos con estas suturas ya después de haber superado algunas curvas de aprendizaje y mucha práctica, logramos ver la diferencia. Y coloqué a propósito para que vean que así se empieza, así lo pueden trabajar, y el nylon 9.0 es algo que nos proporciona. Hay artículos definitivamente de estas técnicas, acá les comparto uno, si alguien desea explayarse y investigar al respecto. Por ejemplo, en estas úlceras profundas, ¿de acuerdo? Podemos llegar a injertar injertos de túnica vaginal hasta de 2 milímetros, como es el caso, ¿no? Fíjense, 2 milímetros, resolviendo con 8 puntos de sutura, la lesión está superada. Como hay lesiones mucho más grandes y requieren hasta 16 puntos, como es el caso, fíjense, las suturas son mucho más largas, se respeta el espacio entre sutura y sutura, cada sutura va paralela, ¿de acuerdo? Generando una armonía entre las suturas, entre espacio. También podemos retirar tumores córneo-conjuntivales y podemos injertar algunas membranas. Este paciente en buena hora tiene un hemangioma conjuntival. También podemos suturar injertos de membrana de colágeno. Suelo utilizar una blefarografia parcial con capitones y utilizo lo que es la polioxanona 5-0. La verdad es que va bastante bien. Fíjense que es tan resistente que pasan las 2 o 3 semanas y al ser una sutura absorbible sigue permaneciendo, protegiendo el globo ocular en su posoperatorio. Algunos otros usarían nylon, pero la verdad utilizo polioxanona, como pueden observar, y me quedo tranquilo. Esta es otra cortesía del doctor Pablo Sande de Argentina, donde utiliza BioSys y acá utiliza nada más 8 puntos de sutura de nylon. Fíjense el patrón que se ha utilizado, 1-1-1, y cada sutura es perpendicular a cada otra. También se puede utilizar suturas absorbibles, en realidad es lo ideal, pero a nivel personal prefiero utilizar nylon. Siento que el ojo, al ser un medio húmedo, pues puede llegar a generar una dehiscencia en la sutura, pero estaría muy bueno saber si es que podríamos tener como alternativa las suturas absorbibles de 8 ceros o 9 ceros. Eso estaría muy bueno saberlo. En cuanto a los injertos conjuntivales, alguien me preguntó en la anterior sección, utilizamos 9 ceros, nylon, aguja espatulada, 3/8. Podemos hacer injertos pediculados, ¿sí? Injertos, en México los llaman mandiles conjuntivales, que se suturan directamente a la córnea, y también debe de haber un espacio entre sutura y sutura, una armonía, y deben de ser perpendiculares, ¿no? Ahí les dejo la técnica. Por lo general, cuando ya cicatriza, aplicamos anestesia tópica y removemos el injerto porque puede llegar a generar una queratitis pigmentaria, mayor fibrosis y demás. También podemos utilizar el nylon 9 ceros para remover los dermoides que están en el limbo esclerocorneal y podemos hacer un injerto conjuntival de avance de 180 grados. También, en algunos casos, podemos hacer injertos conjuntivales en puente. Fíjense,
también cómo van las suturas una enfrente de otra, respetando el mismo espacio, ¿de acuerdo? Lógicamente, lo ideal es retirar, remover las suturas, porque esto puede generar granulomas en algunos casos, fibrosis. En humanos, que se utiliza mucho el nylon, sí o sí se retira, ¿de acuerdo? En pacientes, en nuestros pacientes, que son los animales, se puede ser un tanto más tolerante y algunas veces se quedan, no les incomoda. Pasa que en humanos suelen tener la sensación de cuerpo extraño. En animales, en algunas razas braquicéfalas, suele estar disminuido las terminaciones corneales, el reflejo corneal, y suele ser más tolerable, pero a medida de lo posible, si lo pueden retirar, adelante, adelante, sería lo ideal, ¿no? Entonces ya tenemos injertos conjuntivales pediculados, 180 grados, en puente, y vamos a hablar un poquito de microcirugía de cristalino, y también se utiliza mucho el nylon 9 ceros cuando tenemos que retirar un cristalino que está luxado en cámara anterior o en la cirugía de cataratas, ¿no? Al momento de trabajar la síntesis, usualmente la trabajamos con asistente para reducir el tiempo quirúrgico. Aquí estamos haciendo la síntesis con una sutura 9 ceros. Entonces el asistente usualmente irriga, hacemos cambio el instrumental, acá nos pasa la pinza de anuda para hacer los nudos específicamente. Usualmente trabajamos con el patrón 1-1-1, a veces puede ser 3-1-1 cuando hay mucha tensión, o perdón, hay mucha distancia entre la herida quirúrgica. Posteriormente nos pasa la tijera para cortar los cabos lo más pequeño que se encuentren, ¿no? Cuando trabajamos una sutura 10 ceros y hacemos patrón 1-1-1, podemos llegar a enterrar el nudo en el estroma de la córnea. Y esto se hace mucho en medicina humana, en oftalmología humana, para evitar que el cabo esté por fuera y el paciente sienta sensación de cuerpo extraño. Esto también se hace en veterinaria, pero el detalle es que nuestros pacientes son animales, son mucho más imprudentes, por decirlo así. Entonces, lo ideal es utilizar una sutura más gruesa, 9 ceros. Utilizar 10 ceros, puede haber probabilidad de hisencia, puede haber probabilidad de desgarro. Entonces, sí, por lo general utilizamos 9 ceros, ¿no? Fíjense cómo las suturas tienen un espacio, un largo. Acá hemos realizado una cirugía extracapsular y acá también otra cirugía extracapsular con implantación de lente intraocular. Así que, para concluir, cada tejido oftalmológico demanda un tipo de sutura y una aguja en especial. Recuerden que para hacer cirugía palpebral, elegir el tipo de sutura es indispensable, es importantísimo, así como utilizar un adecuado instrumental quirúrgico. Tanto en macrocirugías y microcirugías, la importancia de la magnificación e iluminación, y tener en cuenta, perdón, la biofísica de la síntesis. Fíjense cómo es que tiene que pasar la aguja, tiene que hacer 90 grados, algunos patrones de sutura y demás. Acá les dejo algo de la bibliografía que hemos utilizado para realizar y compartir esta charla con ustedes. Y con esto concluyo. Les dejo lo que es el código QR si desean seguirme en Instagram. Suelo subir algunos casos muy interesantes relacionados a oftalmología, así como los datos que requieran. Si tienen alguna duda o pregunta, pues pasamos a la segunda etapa de preguntas. Ahorita no tenemos ninguna, entonces vamos a ir a uno que quedó pendiente de la vez anterior, que dijo si podías repetir el video de la cantoplastía. Sí, por supuesto.
¿ok? La cantoplastia. Si se dan cuenta, acá el instrumental que utilizamos es un portagujas de DERF de 11 centímetros. Tiene que ser un portagujas pequeño. Para manejar suturas 5-0, 6-0, tiene que ser un portagujas específico. Puede ser un Olsen-Hegar también de 11 centímetros. Ese es el portagujas estándar para manejar este tipo de suturas que se utilizan en oftalmología. Así que lo que procedemos es ingresar abajo de la glándula de meibomio y salimos por el espesor del párpado. Agarramos la aguja y ahora vamos a ingresar por el espesor del párpado, pero vamos a salir por glándula de meibomio. Estamos saliendo en este momento por glándula de meibomio. ¿Y cómo sabemos que salimos por glándula de meibomio? Porque a veces suele salir un tanto de contenido de glándula. Suele salir contenido lipídico. Pasamos la sutura. Y en este otro video vemos cómo se ingresa por la misma glándula de meibomio del párpado superior. Salimos por el espesor del párpado. Agarramos la aguja, se forma un lazo. Y ahora vamos a ingresar por el espesor del párpado. Fíjense el espacio que hay, es un espacio muy reducido. Tiene que ser una aguja de 10 o 15 milímetros. Entonces, entramos por el espesor del párpado y salimos perpendicular. Y ahí lo que hacemos es jalar de los cabos y se va a unir lo que es el párpado, ¿no? Ahí jalamos de los cabos y se une el párpado. Este es el punto en 8 en casos de cantoplastia, no solo de cantoplastia, sino de laceraciones palpebrales, al momento de hacer blefaroplastias en H, en V. Así que ese es el video. Si hay alguna otra duda. Excelente. Entonces, regresamos a las preguntas. Dice, en caso posoperatorio después de una cirugía, ¿tendría que estar vendado, cubierto y por cuánto tiempo? En oftalmología veterinaria no solemos vendar los ojos como se hace en oftalmología humana. En oftalmología humana te colocan un protector que básicamente es como un plástico que tiene huecos para que no se empañe y una cinta especial para proteger el globo ocular, ¿no? En caso de veterinaria, lo que se hace es colocar un collar isabelino y se tiene que aplicar la medicación tópica. En algunas cirugías sí se puede proteger la córnea con un lente de contacto terapéutico. Eso sí, sí se puede, sí es válido en algunas cirugías como protección posoperatoria. Pero por lo general, no, básicamente requiere un collar isabelino, medicación vía oral, medicación vía tópica y con eso nuestro paciente sale adelante, sí. Una pregunta más. Dice, ¿puede ser Castro Viejo como instrumental para un 5-0 y 6-0? Sí, sí puede ser, pero lo que importa es el mango. El mango puede ser plano o puede ser redondo. El Castro Viejo y también puede ser con traba y sin traba. Para lo que es macrocirugía, puede ser plano con traba
Eso depende de la comodidad de cada cirujano. Algunos le pueden quitar la traba, pero para microcirugía, estrictamente, tiene que ser el mango redondo y sin traba. Esas son las especificaciones para operar macrocirugía y microcirugía. Un par de preguntas más que dicen, ¿se puede realizar colgajo también en casos de iridocele? ¿Y por cuánto tiempo se dejan los puntos en colgajos? Sí se pueden realizar, dependiendo si el iridocele es por una perforación de la córnea, asumo, eh, se puede utilizar colgajos conjuntivales. Es que depende mucho, la pregunta es un poco abierta, pero depende mucho dónde es la perforación. Si está cerca al limbo esclerocorneal, la perforación, el tejido viable que tengo es la conjuntiva vulvar. Entonces, podría divulsionar conjuntiva vulvar y podría injertar y tapar este defecto. Ahora, si la perforación está en la córnea central, posiblemente, dependiendo del diámetro de la lesión, podría ser una transposición corneoconjuntival, que pienso que sería más provechoso. La idea de microcirugía no es solo que cicatrice la úlcera, claro, eso está bien, pero también hay un aspecto que se nos va y en oftalmología humana es de mucho cuidado y es la transparencia de la córnea. Hay que elegir técnicas quirúrgicas que no solo proporcionen un soporte tectónico, una cicatrización de la lesión, sino también elegir técnicas que nos proporcionen mayor transparencia, porque al fin y al cabo la córnea tiene que estar transparente para que se dé el fenómeno de la visión. Perfecto. Ya no tenemos más preguntas, a no ser que alguien se quiera animar a último minuto. Y no, ahí lo dejamos entonces. Bueno, doctor Melgar, muchísimas gracias. Hay algunos comentarios que dicen muy buena charla, muchas gracias, muy didáctica, muy práctica. Así que a nombre de Sutubet y a nombre de todos los que hemos estado participando de la charla y que han podido aprender, te agradecemos muchísimo tu participación. Por favor, a todos los que han atendido, estoy seguro que el doctor Melgar, encantado de la vida, los va a atender si necesitan intercambiar un par de ideas, un par de preguntas. Ahí ha dejado toda su información para disposición de ustedes. Y les agradecemos, esperamos haber cumplido con nuestro propósito, ¿no? Que es constantemente estar preocupados por la salud de nuestras mascotas, de brindar educación y productos y conocimiento para siempre estar mejorando su salud. Vamos a estar continuando con esta serie de webinars y esperamos que siempre sean de su interés, y para la siguiente les solicitamos que también le pasen la voz a amigos y amigas que quieran unirse para pasar un rato aprendiendo y expandiendo su conocimiento. Muchísimas gracias, tengan una buena semana, hasta la próxima.